La otra cara. Antecedente histórico. En un anterior artículo exponía con certeza, la ignominia se refiere a una afrenta pública, deshonor o vergüenza que afecta a la dignidad de una persona o grupo. Implica la pérdida de crédito y reputación, siendo sinónimo de ofensa, oprobio y deshonra. Es en esencia, cuando una nación se avergüenza del gobierno que considera indigno o deshonroso. Como periodista, historiador y analista me ha tocado investigar los experimentos realizados con sencillos y humildes guatemaltecos durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Uno de los íconos de la izquierda guatemalteca y una de las fuentes es la investigación archivística sobre experimentos practicados en seres humanos en Guatemala, 1947 a 1948. Archivo General de Centroamérica, ACA, Archivo Histórico de la Policía Nacional, AHPN, y la Dirección de los Archivos de la Paz, DAP, de la Secretaría de la Paz. Investigación que se vio obligado a realizar el gobierno de Álvaro Colón Caballeros tras el escándalo, cuando trascendió a los medios de comunicación de todo el mundo. La cantidad e identidad de las inocentes víctimas inoculadas, según los documentos del Dr. John C. Cutler, registra un total de 3.780 víctimas encubiertas como pacientes. De estos, 424 enfermos del neuropsiquiátrico, 205 reos de la Penitenciaría Central, 524 soldados del Ejército de Guatemala y 7 prostitutas registradas por el Hospital de Profilaxia Sexual, entre otros. Corrupción presidencial, la maldad genética, histórica de los Arévalo. Como si su karma fuera atentar histórica y deliberadamente en contra de los guatemaltecos a pesar de su hipócrita discurso pseudo-social. Luego de ser impuesto mediante fraude electoral, el izquierdista Bernardo Arévalo junto a su cómplice y hermano Martín Arévalo urdieron una estafa inmensa en contra del pueblo de Guatemala al conspirar para supuestamente rebajar costos en la compra de medicinas destinadas a los sectores necesitados, más pobres de la población, que no pueden pagar servicio privados y mediante la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, por sus siglas en inglés, en donde el estafador Martín Arévalo es funcionario. Con la intención de robar al erario suscribieron un contrato por US $912 millones, aproximadamente $7.100 millones de quetzales, de los cuales Martín y su compinche Bernardo se apropiarían inmediatamente de más de $300 millones de quetzales por su intermediación y conspiración. La crisis creciente del sector seguridad y defensa. La fuga de más de 30 reos pertenecientes al grupo terrorista Barrio 18 con el contubernio de autoridades del sistema penitenciario y el Ministerio de Gobernación de la cárcel Fraijanes II abrió aún más la caja de Pandora. Un reportaje del diario The New York Times indica que las fugas se anunciaron en forma tardía y por demás sospechosa y casualmente poco después de que Donald Trump designaran a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera, incluyéndose en la misma lista que los cárteles de las drogas más conocidos de la región, entre ellos los guatemaltecos. Como si fuese poco, el desgobierno de Arévalo hipócritamente aceptó la renuncia de la prófuga exfiscal Claudia Palencia, viceministra antinarcóticos, y facilitó la fuga del exministro de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray. Es axiomático que los comisos y capturas relacionadas a los cargamentos de drogas enviados a Europa mediante triangulación en la República Dominicana y el Ecuador tuvieron como punto de origen puertos marítimos guatemaltecos y no cabe explicación posible, lógica y coherente ante las evidencias que fueron embarcados y despachados con la complicidad de las autoridades portuarias, de gobernación y defensa. Cabe preguntarse en este momento qué papel juegan en esta trama los organismos de inteligencia y administrativos responsables de los puertos marítimos, cuyos funcionarios principales fueron nombrados por Arévalo. Es igualmente cuestionable que el recién trasladado embajador Tobin Bradley y el jefe de misión adjunto, Patrick Ventrell, a quienes la congresista María Elvira Salazar denunció recientemente por intervenir abusivamente en la política interna de Guatemala ante el jefe del Departamento de Estado Mike Rubio, reportaban únicamente capturas de extraditables solicitados por los Estados Unidos, ocultando hechos graves como el combate entre autoridades mexicanas y narcos guatemaltecos y mexicanos aliados, ante la presencia de autoridades guatemaltecas en la frontera de la aldea La Mesilla, Huehuetenango, además de otros hechos de igual gravedad. La imposición del ilegal ministro de la Defensa, el multimillonario Henry Sáenz, con constantes viajes por vía aérea a España y los Estados Unidos. Por Arévalo ha sido lapidaria para la moral del personal de alta en las unidades militares, que cuestionan abiertamente cómo es quien decidió violar las leyes y reglamentos militares escudándose en una supuesta orden de Arévalo.
Y tiene demandas por faltantes y reparos por más de 80 millones desde la etapa anterior a su imposición en el cargo. Sigue ordenando procesos de compras y adquisiciones con sobrecostos comprobables y exige silencio ante tales delitos a sus subalternos. El 24 de octubre recién pasado Henry Sáenz, ante las presiones denunciando un grave faltante de armamento en un almacén de la Base Aérea del Norte, Petén, tuvo que reconocer públicamente ese hecho criminal. Varios meses después un especialista continúa desaparecido y sigue jugando a que pase el tiempo y se olvide el suceso, pero la prensa independiente no lo hará. Bernardo Arévalo y su hermano, Martín Arévalo, son señalados de corrupción relacionada con el control de puertos guatemaltecos, según confirmó el Ministerio Público, MP. Según el jefe de la FECI, Rafael Curuchiche, habrían participado en una transacción mediante la cual entregaron el control de puertos del país a empresas chinas, jugándole la vuelta al presidente Donald Trump ante los ojos de su embajador recién trasladado. El ataque al destacamento militar de Nahualá, Sololá, por un grupo fuertemente armado ligado a la exinsurgencia y financiado por grupos de narcotraficantes ha sido dejado en el olvido según oficiales destacados en esa conflictiva área. Y sus carencias de equipos y municiones son reflejo de la demagógica administración de Sáenz, que se ufana en los medios de comunicación de las compras sobrevaloradas de naves y equipos, olvidando a sus subalternos que sobreviven con precariedad en los destacamentos militares. Las fugas y los motines en el sistema penitenciario continúan en forma ascendente. Deceso del doctor Armando de la Torre. El término sublime se refiere a algo de una excelencia extraordinaria, trascendental especialmente en lo moral, intelectual. Proviene del concepto desarrollado por el filósofo griego Longino. En sentido figurado, describe personas u obras que sobresalen por su grandeza intelectual. Es sinónimo de magnífico, espléndido o glorioso, y casi místico. Mientras escribía este artículo me fue comunicado el lamentable deceso del erudito y dilecto doctor en filosofía, Armando de la Torre Martel. Apreciado amigo a quien admiré a lo largo del tiempo y tuve el honor de conocerlo y contar con su amistad y apoyo. Mi admiración, cariño y gratitud se vio multiplicada cuando en un gesto de apoyo hacia este servidor aceptó escribir el prólogo del tomo 5 de mi compendio histórico Las batallas por Guatemala. Tomo destinado a dar a conocer la verdadera historia del Partido Comunista de Guatemala, encubierto bajo el nombre Partido Guatemalteco de los Trabajadores PGT. Dejo a mis lectores el prólogo del doctor para que sus palabras queden escritas ante el paso del tiempo, que a todos nos alcanzará. He aquí, apreciado lector, una ventana abierta sobre la tragedia de mucha sangre y de muchas lágrimas en Guatemala y en buena parte de Iberoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. El flagelo mundial desatado en Rusia en noviembre de 1917 comenzó a llegar a nuestras costas en la siguiente década. Y se cebó con particular empeño en la República de Guatemala a partir de 1950, bajo el ensayo socialistoide del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Mucha agua ha corrido desde entonces bajo los puentes, y mucha desinformación se ha acumulado también. Este trabajo de Óscar Platero llena en gran parte ese vacío de verdad abierto por la propaganda constante y muy parcial de los agentes y partidarios de los modelos comunistas y socialistas en nuestra América. Óscar Platero es un conocedor del tema de primera mano. Primero como militar patriota y valiente, se enfrentó a esa plaga asesina y embustera del marxismo-leninismo con las armas en la mano, vía esa modalidad que de todo ello quiso hacer Fidel Castro. Y después con la pluma no menos corajuda e ilustrada durante los últimos 20 años de su vida. Con su vasta experiencia personal nos remite, más allá de ella, a los meros orígenes de la ideología igualitaria y colectivista que acumuló en el pasado siglo más de 100 millones de víctimas mortales en Europa y Asia principalmente, e incontables mártires mudos en el seno de sus familias respectivas y opacadas por la más terrible de las censuras totalitarias. Por supuesto, que el caso de su querida Guatemala le es primordial. Obra que nos viene ahora como anillo al dedo, cuando las mentiras e infundios de la izquierda más rabiosa y militante todavía resuenan a diario en los medios masivos de comunicación mundiales. En tal océano de infundios sobre Guatemala le han reservado los enemigos de la libertad individual un muy particular recodo histórico que infortunadamente se ha vuelto literatura oficial desde unas supuestas memorias históricas financiadas principalmente con dinero de ciertos países nórdicos y europeos. Sobre tan triste y humillante injusticia histórica a Guatemala también nos informa con luz meridiana el autor. Desde las etapas históricas introductorias de la Constitución de la Sociedad de los Iguales durante el periodo final de la Revolución Francesa hasta la estructuración de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en La Habana.
Cuba, hacia 1980, el drama histórico de la mortífera y ruinosa subversión armada en Guatemala queda patentemente aclarado. Un derroche intermitente de esfuerzos y energías totalmente inútiles y delictivas. El pueblo de Guatemala ha llegado a la mayoría de edad mundial tras tanta tragedia injustificada. Y nadie mejor que el autor del libro que usted sostiene entre sus manos nos lo ha hecho ver en toda su hondura y alcances. Que esta gran lección no se escape a ningún lector de buena fe. Armando de la Torre. Guatemala, 19 de junio del 2017. Descanse en paz mi querido y admirado amigo y guía. Usted encarnó lo sublime que necesita nuestra Guatemala, y América toda, demostrando que el liderazgo positivo no es utópico ni inalcanzable. Es propio de los bien nacidos. Guatemala de la Asunción 17 de enero de 2026.